Baltasar, buen día a ti y a todos los amigos que están en sintonía con Renovación 103 FM. Un saludo desde Louisville, Kentucky, ciudad de los milagros, amaneciendo fresco ya la temperatura, casi en los 60 grados. Así que un abrazo, me gozo de estar aquí participando con ustedes, participando en la obra del Señor, participando y siendo colaborante activo en extender el reino a través de la palabra del Señor y edificar a su pueblo. Le damos un abrazo fraternal a todos aquellos que día tras día pues se conectan y participan activamente recibiendo la palabra del Señor a través de la frecuencia de renovación. Y le estamos enviando un saludo. Y estamos declarando que la palabra de bendición llega a ustedes, que la palabra de edificación, que la palabra de exhortación, que la palabra que les da ánimo en tiempo de aflicción, en tiempo de tristeza, en tiempo de angustia, en tiempo de dolor. Sabemos que han sido tiempos difíciles, pero seguimos adelante confiando en el Señor. Seguimos adelante caminando porque Él nos lleva de la mano. Es una convicción, escrito está, pero es una convicción que tenemos porque lo hemos recibido del Espíritu. Sabemos que el Señor está con nosotros como poderoso gigante, pero también sabemos que no solo está con nosotros, sino que nos guía a justicia y a verdad, que Él nos lleva de la mano por este camino, que es un camino de santidad, por este camino que Él fue el que nos metió en este camino que no vamos solos, vamos de su mano. Él nos lleva, Él nos guía, así que no te preocupes por nada, porque el Señor te lleva. Así como estaban los discípulos en la barca. La barca no era de ellos, la barca era de Jesús. Lo que ellos no se daban cuenta. El Señor es el capitán de la barca. El Señor los invitó a entrar a la barca. Te ha invitado a ti y me ha invitado a mí a entrar a la barca del Señor. Y Él es el capitán, Él es el dueño. Así que tengamos fe, tengamos ánimo, confianza en el Señor. Necesitamos que la palabra de Dios se haga viva en nosotros, que la podamos experimentar, para que podamos tener esa paz que sobrealcanza todo entendimiento, para que se manifieste. Que se manifieste lo que ya tenemos de Él. ¿Y qué tenemos de Él? Oh manada pequeña, a vuestro Padre os ha placido daros el reino. Bendito es el nombre de Dios. Ahora, quiero continuar hablando del Evangelio y continuar hablando de la palabra del Señor. Y quiero comenzar hoy haciendo una pregunta que yo hago con frecuencia. Porque como maestro del Evangelio, de la palabra de Dios, bajo la guianza del Espíritu, me gusta preguntar, porque cuando preguntamos tenemos que pensar, tenemos que meditar, tenemos que razonar. Así que quiero hacerte una pregunta en el día de hoy. ¿Quién puede predicar el Evangelio? Yo le he preguntado muchas veces por dónde he pasado. Y los hermanos muy entusiastas me dicen, todos pueden predicar. Y yo digo, no. No todos pueden predicar el Evangelio. Déjame explicarte. Para predicar el Evangelio, debes haber nacido de nuevo.
están predicando sin haber nacido de nuevo, porque ellos se aprendieron de memoria las cosas. Ellos son buenos simpatizantes, ellos les ha gustado lo que han escuchado, pero no han nacido de nuevo. El nacer de nuevo fue la palabra que el Señor le ministró a Nicodemo, y la iglesia debe entender que si no nacemos de nuevo no tenemos el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos es dado porque Él es el que provoca el nuevo nacimiento en nosotros cuando escuchamos el Evangelio de verdad. Entonces, para predicar el Evangelio debemos haber nacido de nuevo. Y no solo haber nacido de nuevo, sino que la iglesia entonces se tomó el tiempo, se tomó la tarea de discipularnos conforme a la verdad del nuevo pacto. ¿De qué tú hablas? A ver, pues. Nosotros tenemos una Biblia, pero en la Biblia básicamente hay dos pactos, un antiguo pacto y un nuevo pacto. Pero ese nuevo pacto estaba oculto en el antiguo y que ahora se ha hecho una realidad a través de la victoria de Cristo. No estoy diciendo que no prediquemos del antiguo pacto, no. Lo que estoy diciendo es que tenemos que tener conocimiento, revelación y entendimiento del nuevo pacto, o sea, de la obra completa y perfecta del Señor a favor nuestro. Tiene que ver con su obra. Isaías 42 dice el Señor: y te pondré por pacto a las naciones. Amado, usted tiene que entender el pacto vigente, el pacto en que estamos con el Señor. El que tiene a Cristo tiene pacto para con Dios. ¿Recuerdan cuando David venció a el gigante Goliat? Cuando él fue allí y lo enfrentó, él le dijo: filisteo incircunciso. Usted sabe lo que estaba diciendo. Tú no tienes pacto para con Dios, yo tengo pacto para con Dios. David sabía que tenía pacto con Dios. Hermano, usted y yo necesitamos entender el nuevo pacto, porque a la medida que entiendo, comprendo, recibo por fe el nuevo pacto, estoy recibiendo a Cristo y estoy teniendo entendimiento de que todo lo que hago acercándome al Padre es porque tengo pacto para con Dios. Pablo dice: acerquémonos confiadamente al trono de su gracia. ¿Por qué? Porque tenemos pacto con Dios a través de Cristo. Dice que justificados pues por la sangre de Cristo, tenemos paz para con Dios. Entonces, cuando yo entiendo esto, yo estoy listo para predicar el Evangelio. Hay algunos que no han nacido de nuevo y están predicando. Y hay algunos que naciendo de nuevo, que han nacido de nuevo, pero no han sido entrenados en las verdades del nuevo pacto. Por tanto, provocan confusión. Están ministrando una mezcla de ideas, de conceptos del Antiguo Testamento y del Nuevo. Y Cristo es el cumplimiento de toda la ley, los salmos y los profetas. Él se lo dijo a sus discípulos camino de Emaús: es necesario que se cumpliese todo aquello. Está en su Biblia, mi amado. Entonces, ¿quién puede predicar el Evangelio? Bueno, aquellos que han nacido de nuevo. Que el Espíritu nuestro se ha unido al Espíritu de Dios. Y que ahora ese Espíritu comienza a enseñarme todas las cosas. Pero el Señor estableció a su iglesia, según Efesios 4, del 11 al 13, para que entrenáramos a la iglesia, para que la capacitáramos, para que la preparáramos para la obra del ministerio, hasta que Cristo fuese formado en nosotros. De eso te estoy hablando. De eso te estoy hablando. Por eso Pablo decía: no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para salvación. Amado, cualquiera no puede predicar el Evangelio. Una persona vacía del Espíritu Santo, una persona sin presencia del Espíritu Santo, cuando habla palabras. Solo palabras. Pero aquel que ha nacido de nuevo
y que está lleno del Espíritu Santo, cuando habla las palabras de Dios, esas palabras no vuelven vacías, hacen un efecto por lo cual el Señor la ha enviado. Usted y yo somos una vasija que debemos estar limpios, y esto ocurre en el nuevo nacimiento, y llenas del Espíritu Santo, y llenas del entendimiento, del conocimiento, de la sabiduría de Dios, para poder ministrar a otros. Pablo decía, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Cuando yo hablo el Evangelio, la palabra que sale de mi boca no vuelve vacía, sino hace la obra por la que ha sido enviada. Por eso Pablo no se avergonzaba, porque él sabía que era una vasija escogida, pero una vasija que había sido entrenada, que había sido capacitada, y era una vasija que tenía lo que tenía que tener. ¿Qué cosa? Estaba lleno del Espíritu Santo. Pablo sabía que cuando él hablaba producía vida. Jesús dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu que dan vida. Bueno, Jesús también dijo, ejemplos he dado en todas las cosas. Eso que hizo Jesús, también lo hacemos nosotros sus hijos, porque el mismo espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos, hoy mora en nuestros corazones. Este Espíritu Santo que Dios nos dio de su Santo Espíritu. Por tanto, todo lo que hizo Jesús, al ministrar, al caminar aquí entre los hombres, nosotros lo podemos hacer. El Señor no nos va a pedir nada que Él no haya hecho primero. El Señor no nos va a pedir nada que Él no sepa que podemos hacer. Ahí está. Lo único que tú y yo no podemos hacer es ir a la cruz, como Él fue. Es lo único. Pero de ahí, todo lo que Jesús dijo e hizo, nosotros lo podemos decir y hacer. Porque el mismo Espíritu que estaba en Jesús y que lo resucitó de los muertos al tercer día con poder para gloria del Padre, ese mismo Espíritu hoy mora en nosotros. Jesús dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Oh, qué lindo. Ríos de agua viva. Y cuando abrimos la boca, esa palabra de vida salpica para vida eterna a aquellos que nos están escuchando. Nosotros hemos creído en Cristo, como dice la Escritura. Y todo esto está en el contexto que te estoy hablando, de haber nacido de nuevo, pero de haber sido entrenado en la palabra de gracia y de verdad. Ahora, debemos entrenar a la iglesia. Por eso, el apóstol Pedro, en la primera carta de Pedro, capítulo 4, verso 11, dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Y si alguno ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Si alguno hable conforme a las palabras de Dios. No podemos predicar cualquier cosa. Tenemos que predicar bajo la guianza de Dios, bajo el entendimiento que tenemos un nuevo pacto, que es el pacto eterno, y que ese pacto es Cristo. Hablar Cristo, predicar Cristo, enseñar Cristo, ministrar Cristo. Porque ahí está el poder de Dios. Cuando predicamos a Cristo, cuando predicamos su evangelio, cuando predicamos su obra completa, allí en la cruz, muriendo por nuestros pecados, eso produce vida. Eso produce vida. Eso produce vida.
¿Quieres ver a un pueblo verdaderamente libre? Tráele revelación de Cristo. Háblale de Cristo. Háblale de su nuevo pacto. Tenemos pacto para con Dios a través de Cristo. Háblale de su evangelio de gracia y de verdad, que no es una obra de los hombres, sino que somos salvos por la gracia de Dios. ¿Y sabe qué? Los que nos escuchan, comenzarán a ser liberados. ¿Liberados de qué? Bueno, de la religión, que es lo más perverso que hay. Porque su mente comenzará a vaciarse de esa religión y a llenarse de la verdad de Dios. Comenzarán a ser liberadas del legalismo. Tanto legalismo en nuestras congregaciones. Comenzarán a ser liberadas de la tradición. Tenemos demasiadas tradiciones. Y esas tradiciones no nos permiten ver al Cristo lleno de gloria, lleno de gracia y de verdad, reinando en vida en nuestros corazones. Pero sobre todas las cosas, comenzarán a ser liberadas del pecado. Sí. Sí, porque esto trae libertad. Porque cuando recibimos el mensaje de la gracia, de la verdad, del nuevo pacto, entendemos que no tenemos por qué estar bajo el dominio del pecado, porque Cristo nos hace libre del poder del pecado, del poder de la muerte, del poder de Satanás. Nos hace libre de conceptos de la ley como tienes que hacer esto para recibir algo. No, es por gracia, para que nadie se gloríe. Y el pueblo con gozo comenzará a vivir, comenzará a gozar, comenzará a disfrutar la vida de Cristo. Jesús dijo que Él vino para darnos vida, y vida en abundancia. Lo dice ahí en Juan 10:10. Y déjame decirte que un pueblo verdaderamente libre, un pueblo verdaderamente libre, comienza a manifestar el fruto de la vida del Espíritu de Cristo. Te lo vuelvo a decir. Un pueblo verdaderamente libre comienza a manifestar el fruto de la vida del Espíritu de Cristo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Eso es lo que provoca este mensaje, amado. El mensaje de la gracia. El evangelio de la gracia y de la verdad de Dios nos trae descanso. Sí, mi amado, es tiempo ya. Es tiempo de escuchar el mensaje de la gracia. Es tiempo de buscar con la ayuda del Espíritu Santo en tu Biblia el mensaje que provocó el cambio en Pablo. El mensaje que provocó una transformación en cada hombre que tuvo un encuentro con Cristo Jesús después de su victoria en la cruz. Es tiempo que descansemos. Descansa en paz. Fíjate si la religión es perversa, es torcida, es malvada, que hasta eso nos robó. Cuando alguien muere le dicen descansa en paz. No, mi amado, no. Eso lo inventó la religión. Los que debemos descansar en paz somos tú y yo. Él dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Jesús dijo, venid a mí los cargados y cansados, y yo os haré descansar. El evangelio de gracia y de verdad trae descanso. Trae un descanso porque el hombre se ha fatigado demasiado tratando de hacer algo para agradar a Dios. ¿Y sabes qué? No hay nada que tú y yo podamos hacer para agradar a Dios. Nada. Ni ahora, ni en el pasado, ni en el futuro. El hombre nunca podrá hacer nada para agradar a Dios. Somos aceptos en el amado Papá
Papá nos recibe por el sacrificio de Cristo. Papá nos recibe por la obra de Cristo a favor nuestro. Por eso debemos descansar. Y este evangelio provoca ese descanso de confiar en lo que Él hizo, no en tu esfuerzo ni en el mío. Pero la religión se encargó de inyectarnos ese veneno tan profundo que todo el tiempo queremos hacer, tratando de ganarnos el favor de Dios, tratando de ganarnos el cielo, y no hay manera que podamos hacerlo, porque no funciona así. Venid a mí, dice el Señor en esta mañana, todos los que están cargados y cansados, que yo los haré descansar. Cargados de tratar de ese yugo que se les puso. La religión les puso un yugo al hombre, ¿sabe? Por eso Jesús vino y dijo: hey muchachos, mi yugo es ligero, fácil de llevar, es mi carga. Mano, pero la verdad es que cuando tú miras a las personas en la iglesia, es como un pesar, es como una carga, es como un yugo difícil. Bueno, entonces no han entendido el evangelio, porque el evangelio, el Señor dice que mi yugo es ligero y fácil de llevar mi carga. El asunto es sencillo, mi amado. Si se convierte en una carga, lo estás haciendo en la carne, porque el Espíritu vino para hacernos libres, para que soltáramos ese bulto, este peso del pecado que nos asediaba, que nos controlaba, que nos gobernaba. Ese peso que en nuestro corazón está todo el tiempo querer hacer. Y ese concepto de hacer es Antiguo Testamento. En el Nuevo Pacto, ¿sabe cuál es la idea? Hecho. Hecho está. Él lo hizo. Él hizo todo lo que tú y yo teníamos que hacer. Él lo hizo. Para que toda la gloria sea para Él. Por eso siempre digo que es 100% por gracia, para que sea 100% para su gloria. Porque tú y yo no colaboramos con nada, no participamos en nada. Eso merece alabanzas al Señor. Venid a mí los que están cargados y cansados, y yo os haré descansar. Escrito está en Mateo 11:28. Jesús le está hablando a aquellos que le han hecho creer que podían complacer a Dios por su propio esfuerzo. Y es la misma condición hoy. Te han hecho creer. La religión nos mintió, nos engañó, nos hizo creer que podíamos complacer a Dios por nuestros esfuerzos propios, por nuestras propias obras de justicia. Y al no lograrlo, estaban agotados, estaban frustrados, angustiados, cansados, con ellos mismos y frustrados hasta con Dios, porque eso es lo que provoca la frustración, el enojo con Dios. Pero ¿cómo lo hago? No, tranquilo, relájate y coopera, déjate guiar por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el Espíritu que provoca paz. Ahí donde está, levanta tus manos y dile: Señor, que la paz que sobrealcanza todo entendimiento se manifieste en mi vida ahora. Ahora, Señor, necesito de tu paz. Necesito de tu paz. Me he angustiado, me he afanado, tratando de hacer y hacer, pero no lo consigo. Pero estoy entendiendo que Cristo lo hizo todo por mí. Y ahora quiero entrar en el reposo de Dios. Y el reposo de Dios para los hombres es Cristo. El reposo de Dios para los hombres es Cristo. Si entramos en Cristo y Cristo entra en nosotros, el reposo se va a manifestar. Se va a manifestar. Aleluya. Qué lindo es Dios. Qué lindo es Dios. Por eso el mensaje de la gracia no
empeño o tu hacer. No tiene nada que ver con esfuerzos humanos. No. El mensaje de la gracia solo apunta a Cristo y a lo logrado por Él. Qué lindo que Pablo pudo entenderlo, lo dejó plasmado. Ya está escrito y nosotros no acabamos de entender. Ayúdanos, Dios. Danos espíritu de sabiduría y de entendimiento. Por eso Pablo dijo, yo sufro dolores de Cristo, muchachos, dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Y dijo más, me he propuesto no saber otra cosa que no sea Cristo crucificado y resucitado. Está hablando de la obra de Cristo completa a favor nuestro. De eso estaba hablando Pablo. Él oraba y le pedía al Padre que se manifestara todo esto, pero él también predicaba y enseñaba. Porque una iglesia que no está firme en el entendimiento del nuevo pacto, el cual es Cristo, sufrirá por vientos de doctrina, sufrirá, será llevada de aquí para allá, no tendrá paz, no tendrá paz. Y Pablo lo sabía, él lo explicó. Y tú y yo hoy tenemos la Biblia, donde lo podemos encontrar, pero tenemos al Espíritu Santo que nos debe ayudar a encontrar esas verdades que nos harán descansar en paz. El mensaje equivocado siempre te llevará a pensar qué debo hacer. Ese es el mensaje equivocado. Siempre te lleva a pensar, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Bueno, mira qué lindo. Estaba Pedro el día de Pentecostés predicando. Y cuando termina de predicar, los judíos le preguntan, los que estaban allí le preguntan, ¿y qué debemos hacer? ¿Por qué le preguntan qué debemos hacer? Porque ellos estaban acostumbrados a la ley. Y en la ley le decían lo que tenían que hacer. Si haces esto, vivirás. Si haces esto, morirás. ¿Qué tenemos que hacer? Le preguntaron a Pedro. Qué interesante que más adelante encontramos Pedro yendo a casa de Cornelio, que eran gentiles, que no conocían la ley, que no sabían cómo funcionaba, que no operaba, que no estaban bajo esa ley de Dios, porque la ley fue dada solamente al pueblo de Israel. Y cuando Pedro les predica el Evangelio, les habla de Cristo y la victoria, ellos no preguntaron, sencillamente creyeron. Y al creer, el Espíritu Santo inundó la casa. Porque se trata de creer, no de hacer. El hombre siempre ha querido hacer para ganarse algo. Y papá nos está diciendo hoy, muchachos, ustedes están sentados conmigo en lugares celestiales. Y uno que está sentado, ¿qué está haciendo? Descansando. Busca tu Biblia. Dice que estamos sentados con Cristo en lugares celestiales. Descansando. Pero el no entender esto provoca que tu mente y la mía todo el tiempo esté tratando de hacer, buscando qué hacer, afanado. Incluso cuando oramos, no somos capaces de callarnos un tiempo y estar en silencio, esperando que papá nos hable, ¿no? Hablamos. Después decimos amén y nos fuimos. Hemos sido entrenados contrario a lo que Dios quiere. Pero el tiempo es ahora, donde comienza un cambio para tu vida y para la mía, donde ya no vamos a estar sofocados, angustiados, buscando en nuestra mente el qué hacer.
disfrutando con Él, siendo enseñados por Él, adorándolo a Él, escuchándolo a Él. Y Él hará. Él hará. Bendito es el nombre de Dios. Bendito es el nombre de Dios. El mensaje equivocado siempre te llevará a pensar qué debo hacer. Pero el mensaje de la gracia nos hace reflexionar en lo que Jesucristo ya hizo. Y por tanto, provoca alabanzas cuando medito en lo que Cristo hizo por mí. Esto provoca alabanzas, porque entiendo que su obra es completa y perfecta a mi favor y al tuyo. Mateo 11:30, otra vez. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Hay algunos que al reunirse se le hace una carga pesada. Hay algunos que el participar con ofrendas al Señor para extender la obra del reino, para colaborar con su congregación en las actividades que hay, se le hace una carga pesada. Hay algunos que visitar a los enfermos, que orar por otros, que leer la Biblia, que adorar a Dios. Tantas cosas que pudiéramos poner ahí, se ha hecho una carga pesada. Pero Jesús dijo, mi yugo es fácil, ligera mi carga. Es tiempo de entrar en el reposo. Pero para entrar en el reposo tengo que ser entendido de la obra de Dios. Entendido de la obra de Dios. ¿De qué está hablando Jesús aquí? ¿De qué está hablando? Mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Bueno, está hablando de que la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Ese es el yugo que Él trajo, un yugo fácil y ligera su carga. Juan 1:17 dice que la ley vino a través de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y aquí Jesucristo es el que está hablando. La gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. El yugo de Cristo es un yugo de gracia, de verdad. Es fácil y ligero de llevar, porque no requiere nada de ti, pero sí todo de Cristo. Escúchame. Es que este yugo es fácil y ligero de llevar, porque no requiere nada de ti, pero sí requiere todo de Cristo. Porque Él lo dio todo. Él se entregó todo. De tal manera amó Dios al mundo que envió a Jesucristo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él se entregó de forma completa y lo hizo por amor. Entonces, su yugo es fácil y su carga ligera de llevar, porque no requiere nada de ti. Nada. Todo es de Él. Él lo puso todo. La mesa está servida. Él adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Todo aquello que me quiere angustiar tiene que salir de mi vida cuando yo entiendo esto. Hay que trabajar en este mensaje, ¿sabes? Hay que trabajar en este mensaje para que la iglesia avance, crezca, madure y manifieste el fruto, porque una iglesia que está sofocada, la paz, que es fruto del Espíritu Santo, no va a ser manifestada. Y es una desgracia, ¿sabes? Sí. Es una desgracia cuando el creyente no entiende que la gracia es el favor que no merecía. Es una desgracia cuando el creyente no entiende que la justicia es un regalo de Dios. Y de lo que se trata todo esto es de ser y no de hacer. Ahí es donde hemos estado fallando. Porque hemos querido hacer sin ser. Y Dios lo que quiere es que nosotros seamos
para que podamos hacer. Pero primero tenemos que ser. Ese es el trato de Dios con su iglesia. Que podamos ser, para que podamos después ser y hacer lo que Dios quiere que seamos y que hagamos. Se trata de ser, mi amado, y no de hacer. Y antes de hacer, tenemos que ser. Todo nos ha sido entregado por gracia. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y esa misma gracia, y que es Jesucristo mismo, es la que nos capacita en ser y hacer lo que Dios quiere que seamos y hagamos. Pues al fin y al cabo, tú y yo, somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios 2:10. Ahí está. Dios quiere que primero seamos para que después hagamos, no antes. Seamos que conformados a la imagen y semejanza de Cristo. Él nos capacita para que seamos como fue el Hijo, así seamos nosotros, sus hermanos menores. Y en la medida que vamos creciendo, vamos caminando en esas buenas obras que ya Él preparó de antemano. Bendito es el nombre de Dios. Alabado es su nombre. Este mensaje, hermano, produce alabanza, gritos de júbilo, gritos de gloria. Todas las fortalezas, hermano, fundamentos, paradigmas, prejuicios, conceptos equivocados que han sido levantados en nuestra mente, solo serán derribados, destruidos, con el verdadero entendimiento del Evangelio de la gracia. Es el Evangelio de la gracia. Pues nuestra lucha no es contra carne y sangre. Nuestras armas son poderosas en Dios, escucha, para vencer y poder reinar en vida. Nuestra arma es la gracia y la verdad. Nuestra arma, la gracia y la verdad. Bendito es el nombre de Dios. Por eso es importante el mensaje de la gracia. Por eso es importante estudiar a Pablo, porque Pablo lo explica de una forma majestuosa. Porque él fue llamado a los gentiles. Los gentiles estaban sin Dios, sin ley, sin pacto, sin entendimiento, extraños, separados, no pertenecían a Israel, estaban excluidos de los pactos. Pero llegó Cristo. Y Cristo derribó con su obra la pared intermedia que separaba a los judíos y a los gentiles. Por eso Pablo escribe, ya no hay judío, ya no hay gentil, ya no hay griego, ya no hay... No. Ahora somos uno en Cristo, todo el que ha recibido. Por eso es importante este mensaje. Porque este mensaje nos lleva al entendimiento. Nos lleva al entendimiento para que podamos descansar. Hermano, cuando usted no entiende, usted no descansa. Usted no tiene paz. Es como que usted lo ponen en una compañía a trabajar y todos sus compañeros hablan inglés y usted no entiende el inglés. Usted estará frustrado, enojado. Pues así funciona. Usted ha sido trasladado por la gracia de Dios, por el favor de Dios, por la obra de Cristo, al reino de Cristo. Y usted estando en el reino de Cristo todavía está angustiado, enfadado, porque usted no
comprende cómo es que opera el reino de Dios. Usted no entiende, entonces se siente fuera de lugar. Fuera de lugar. Por eso predicamos esto y enseñamos esto, para que usted ocupe su lugar. Para que usted no se sienta mal, para que usted se disfrute el Evangelio, para que usted disfrute todo lo que Dios le ha dado, porque esto es para disfrutarlo. Hay muchos que están turbados, angustiados, a causa de lo que se les ha predicado y enseñado, porque hemos tenido hasta ahora un mensaje con una mezcla. Lo mismo te suelto un verso de allá que un verso de acá. Lo mismo te digo un concepto del Antiguo Testamento, que hoy vengo y te digo algo del Nuevo Pacto. Alabamos a Cristo por la salvación, pero entonces venimos acá y te decimos que todavía... No, hay tantas cosas. Tantas cosas. Esto es como un mensaje esquizofrénico, ¿no? Un mensaje así, que hoy te dice una cosa, mañana te dice otra. Sí, un mensaje de locura, ¿no? Entonces, ¿cómo alguien puede llegar a madurar, a crecer espiritualmente y ser entendido de la obra perfecta de Cristo en la cruz a favor nuestro, con un mensaje híbrido, con un mensaje mezclado? Un pie allá y un pie acá, un pie en el Antiguo Pacto y un pie en el Nuevo. Y ya te digo, tú y yo no tenemos que tener ningún pie en el Antiguo Pacto. No estábamos ahí. No estábamos ahí. Y nunca estaremos ahí. Y aunque te quieran poner, estarás ahí. Porque el pacto que está vigente hoy es el pacto a través de Cristo. Y Cristo vino y satisfizo todas las obras de la ley para que nosotros pudiéramos descansar a través de Él. Así que deja de pensar qué es lo que tengo que hacer y comienza a orar bajo la guianza del Espíritu Santo. Pregúntale a papá, ¿qué es lo que tengo que entender? Porque a la medida que entiendes, puedes descansar en paz. En la medida que entendemos, podemos disfrutar lo que ya Él hizo. Qué interesante que 1 Corintios, capítulo 1, verso 12 dice, porque no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu de Dios, para que sepamos lo que se nos ha concedido. Qué interesante, ¿no? Que me encuentro tantas personas que tienen al Espíritu Santo, que han nacido de nuevo, pero no saben lo que tienen. Angustiados, frustrados. Porque eso es lo que produce el desconocimiento de la verdad. Hay mensajes que un día te dicen que eres bendecido y gloria a Dios, alabanza y todo está bien. Y luego te dice, sí, pero si no haces esto, entonces Dios te maldice. Hay mensajes donde te dicen que, literalmente, que Jesús prometió estar con nosotros todos los días, y hay alabanza por eso, pero de pronto te dicen, hermano, si usted peca, Él se va de ahí. El Espíritu Santo lo deja. Se retira de usted. Perdón. O sea, tenemos un mensaje incongruente, un mensaje que no está alineado al nuevo pacto. Al nuevo pacto. Tenemos que meditar en esto. Tenemos que meditar en esto. Un día te dicen que eres de Cristo y que estás en el hueco de su mano, seguro, confiado. Y después vienen y te dicen, hermano, tienes que tener cuidado porque el diablo te quiere sacar de aquí. ¿Perdón? El diablo te quiere sacar de la iglesia, el diablo te quiere sacar de las cosas de Dios. ¿Perdón? ¿Qué poder y autoridad tiene ese diablo que se han inventado? O sea, es un mensaje que no cuadra, hermano. No cuadra. Y tú lo escuchas. Ya estás dicho amén. Pero no funciona así. Debemos tener una convicción. No podemos estar con un pie aquí y un pie allá. Tenemos que estar seguros de la obra de Cristo a nuestro favor. Por eso debemos orar al Padre porque el Espíritu Santo es el que nos convence de su amor.
El Espíritu Santo es el que nos convence que fuimos trasladados en verdad, del reino de las tinieblas al reino de Cristo. Él es el que nos convence. Yo te estoy hablando palabras de entendimiento con sabiduría de Dios, pero es una obra que hace el Espíritu Santo en tu corazón. Él te convence. Él te convence. Él debe convencerte, no lo hago yo. Yo no puedo convencerte. Yo no puedo convencerte. Por eso es importante la intimidad, ir a hablar con papá. Ahora, ¿cómo tú crees que mensajes así mixtos, que hoy te dicen una cosa y mañana te dicen a otra, y la dicen tan solapada que no te das ni cuenta, pero está haciendo un daño, está provocando sufrimiento cerebral generalizado? Te está dañando el cerebro. Sí. Es como comer demasiada azúcar ahora, ¿no? ¿Cómo crees que Cristo puede crecer en nosotros con un mensaje así? Que hoy es una cosa y mañana es otra. ¿Cómo la gracia y la verdad podrán crecer en nosotros con mensajes así? Pablo fue claro cuando dijo: nada me propuse saber entre nosotros excepto a Jesucristo y a este crucificado. Háblame de la cruz de Cristo, pastor. Háblame de lo que Cristo hizo allí. Háblame de lo que provocó. Háblame del por qué Cristo tuvo que venir a la cruz. Y háblame el resultado que hoy tengo, el beneficio que hoy tengo de recibir a Cristo como mi Señor, como mi Salvador y como Rey. Háblame de eso. Es que la iglesia toda debería demandar a cada predicador: háblame de Cristo y de su obra perfecta en la cruz. No me hable de otra cosa. No me traigas un mensaje motivacional que no lo necesito. Yo lo que necesito es a Cristo. Yo lo que necesito es a Cristo y entender lo que de Él ya yo tengo. Porque en la medida que yo entiendo que lo tengo a Él y Él me tiene a mí, y la mente de Cristo se activa en mí para revelarme quién yo soy ahora, que soy más que bendecido, que soy más que vencedor, que he sido bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, que estoy sentado con Cristo en lugares celestiales, que Cristo en mí es la esperanza de gloria, que es más grande el que está en mí, porque el que está en mí es Cristo y es más grande que todos, que he sido amado, que soy perdonado, que el Señor ahora dice que soy santo, porque el Espíritu Santo mora en mí. Cuando yo empiezo a entender todas esas cosas, mi amado, se acabó el abuso de la religión, se acabó el abuso del pecado, se acabó el abuso del diablo, se acabó el abuso de los manipuladores, se acabó el abuso. Y digo, ¿sabe qué? Estoy sentado con Cristo, disfrutando lo que Él ha preparado para mí. Eso es lo que Pablo quiere. Ese fue el mensaje de Pablo, que podamos entender esto. Y luego, por supuesto que vayamos a predicar el Evangelio. Pero hay algunos que están predicando el Evangelio sin entender esto, por tanto, lo que se está perpetuando es la ignorancia. Lo que se está perpetuando es un mensaje híbrido, un mensaje mezclado. Eso es lo que se ha estado perpetuando. Pero debemos tener discernimiento para decir, esto sí, esto no, esto sí, esto no. Háblame de Cristo, pastor. Háblame de Cristo. Vamos a hablar de Cristo. Porque cuando hablamos de Cristo, no hay discusión. No hay discusión. No sé si te has dado cuenta, pero cuando hablamos de otros temas, quizás no nos pongamos de acuerdo. Pero cuando hablamos de Cristo, ahí sí. No hay para dónde correr. ¿Para dónde vamos a correr? No. No hay. Bendito es el nombre de Dios. Hay muchos que todavía hoy piensan, hoy, porque les han hecho creer así. Dios, ¿quién te lo dijo? No, pero ¿quién te lo dijo? Les han hecho creer que Dios está enojado con ellos. Y cuando tú le preguntas, ¿y por qué tú estás enojado? ¿Por qué Dios está enojado contigo? No,
no, pero que yo le fallé, que yo hice esto, que yo hice lo otro. Bueno, yo le digo, ¿tú has leído tu Biblia? Segunda de Corintios 18 al 19. Dice que Dios nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Es lo que te estoy hablando. Este mensaje debe ser predicado, porque hay algunos que están turbados, angustiados y piensan que Dios está enojado con ellos, porque les han hecho creer que porque metieron la pata. Sí, metiste la pata. Sí. Tienes que ir a hablar con papá para que te ayude en ese problema, para que te ayude en ese asunto. Tienes que ir a hablar con papá, porque lo único que nos puede ayudar es Él. Es Él. Es Él. El que viene a mí yo no le echo fuera, pero tenemos que ir a hablar. Claro, la religión provoca que cuando tú y yo metamos la pata, ¿qué es lo que hace la religión? No, ni te acerques por allí, ni te acerques por el trono de la gracia. Muchachos, si papá está enojado contigo, estás loco, no te quiere ni ver, está bravo contigo. No, lo que tú has hecho, no, eso no tiene perdón. A esperar un tiempo ahí a ver si se le pasa, a ver si se le olvida. ¿Perdón? Sí, en otras palabras, yo te estoy diciendo lo que la religión nos está enseñando. Eso es lo que nos han estado enseñando. La religión enseña eso, con sus palabras sofisticadas, con sus palabrerías de elocuencia de hombre. Eso es lo que dicen. Pero Cristo dice, venid a mí. Vamos a conversar. Vamos a conversar, que yo te voy a ayudar. Porque tú eres mío, amado, y en ti tengo complacencia. ¿Has metido la pata? Sí. Sí. Pero la palabra profética es esta: el que empezó la buena obra la va a terminar. Escúchame, el que empezó la buena obra la va a terminar. Es la promesa de papá. Y en la medida que crecemos y maduramos en el entendimiento de este mensaje del evangelio de gracia y de verdad, en la medida que entendemos el evangelio del reino de Dios, en la medida que entendemos esto, nos fortalecemos, y cada vez le fallamos menos, porque vamos creciendo hasta llegar a la estatura del varón perfecto. Y no estoy hablando de que seamos perfectos en las acciones y en todas las cosas, porque tarde o temprano siempre vamos a meter la pata en algo, pero el espíritu de gracia, el espíritu de justicia, el espíritu de paz está en nuestros corazones. Cada vez que ponemos la vista en Cristo, ¿sabes qué pasa? Que nos vamos pareciendo más a Él, más a Él, más a Él. Pero cuando nos miramos a nosotros mismos, nos vamos alejando de Él. Porque empezamos a ver nuestras imperfecciones. Pero Cristo no quiere que veas tus imperfecciones, Cristo quiere que lo veas a Él. Solo a Él. Solo Dios hace al hombre feliz. Solo Dios, a Él es el que hay que mirar. Bendito es el nombre de Dios. Padre, por el poder de tu palabra, Señor, te damos gracias. Gracias por tu glorioso evangelio de gracia y de verdad. Gracias, Señor, por tu amor infinito, por tu misericordia. Gracias, Señor, por la obra de Cristo allí en la cruz a favor nuestro. Gracias porque nos diste el privilegio de un día poder escuchar tu palabra y un día poder recibir esa palabra. Gracias por el Espíritu Santo que nos guía a justicia y a verdad. Gracias. Si hay alguien en esta hora, papá, que está siendo afligido por una dolencia en su cuerpo, por una enfermedad, desde aquí, desde Louisville, Kentucky, tomando la autoridad que tú me has dado, yo envío la palabra de sanidad. Ahí donde tú estás, levanta tus manos, sé sano ahora por el poder de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Señor.
palabra trae sanidad. Tu palabra trae liberación. Tu palabra. Es tu palabra, Señor. En tu palabra confiamos, en tu palabra creemos. En tu palabra nos gozamos. Gracias y paz.